Desde el 2013, Signis México y la Red de Comunicadores Católicos trabajamos en sinergia, iniciativa del presidente en turno, Jorge Ortega Ibarra. Lo que nos une a todos aquí presentes es que compartimos nuestra fe y apostolado. Somos bautizados y estamos involucrados de una u otra forma en los medios de comunicación. Juntos rezamos y compartimos la mesa. Somos amigos, compañeros, pero sobre todo somos apóstoles. Amamos nuestro querido México profundamente y estamos comprometidos a defenderlo de sus enemigos internos y externos. Organizados, tenemos capacidad de llegar a muchos millones de católicos a través de nuestro ámbito, que son los medios de comunicación. El 7 de junio del 2013, el Papa Francisco responde a una de las preguntas que le hizo uno de los jóvenes que recibió en el aula Pablo VI. Este era el encuentro de alumnos y exalumnos de colegios jesuitas. Él respondió lo siguiente: es un deber, una obligación del cristiano involucrarse en la política, aunque sea demasiado sucia, porque al estar en este ámbito se puede trabajar por el bien común. Involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. Nosotros no podemos jugar a Pilato, lavarnos las manos, no podemos. Debemos inmiscuirnos en la política, porque la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Y los laicos cristianos deben trabajar en política. Siguiendo esta consigna del Santo Padre, nos da mucho gusto recibirte. Identificamos al Partido Acción Nacional como el que está más en consonancia con nuestra doctrina. Podemos estar más o menos contentos con el desempeño de tu partido y o de algunos de sus actores. Estoy bueno. Pero este es tu partido y tus compañeros. Queremos aprovechar esta oportunidad para conocerte, escucharte y, si no nos permites, cuestionarte. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Siéntete como en tu casa, estás entre amigos. En nombre de mis compañeros te extiendo la más cordial bienvenida. Desde luego darles las gracias. Sé el esfuerzo que están haciendo cada quien en su trinchera. Sé que de ese modo también nos acompañamos unos a otros. También sé lo que significa en medio de mucha hostilidad hablar de valores de la esperanza, de la libertad, de la fe, del amor, de la caridad, también de dignificar a la política, de hablar de bien común, de amor al prójimo. Y muchas de estas palabras, de estos valores, hay desde luego una reacción muchas veces contraria y hostil. Y eso ha sido muy difícil. Pero también venimos de una historia, de una formación que tiene que ver con vencer la adversidad, con la paciencia, con la seguridad que da el tener una fe, el creer en esos valores, pero que va acompañado de la fe. Así es que en ese sentido, pues como hermanos, también yo vengo aquí con toda la libertad y con todo, y que se sientan totalmente libres, para que después de que yo les explique algunas cosas de cómo estoy trabajando, pues abramos el espacio la mayor parte posible. Desde luego resalto con la idea de comunicación, de comunicadores. La comunicación ha sido uno de los derechos fundamentales de los seres humanos y casi uno de los que nos da identidad como personas humanas, que es la posibilidad de relacionarnos con los otros. No por nada Fray Francisco de Vitoria, y así lo explico cuando doy clase. Yo doy clase en preparatoria, he venido dando clases desde 1990 hasta los 6 años en los que Felipe fue presidente. Hasta por los 6 años en los 6 años que fue Felipe presidente, yo di los 6 años clase, muy cuidadosa de no poner de más a mis alumnos. Y yo les doy siempre la historia del derecho patrio, hago referencia precisamente a un documento y un pensamiento de Fray Francisco de Vitoria, que habla precisamente del derecho a la comunicación. Casi me señala como de los pocos títulos legítimos, no es en agravio, de los pocos títulos legítimos que tenía España para la conquista.
Y realmente la Iglesia y el mensaje de la fe, que es lo que llena precisamente algunos instrumentos de comunicación. La comunicación ha sido fundamental para la Iglesia y para la propagación también de la religión. Lo mismo a través de parábolas, del sermón, luego las epístolas, por supuesto hoy ante los nuevos retos de comunicación. Y quizá porque son los papas que me han tocado, pero Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, pues han mirado hacia nosotros, hacia los comunicadores, y nos han pedido justamente que no dejemos esa parte de comunicar en lo que creemos y nuestras convicciones y nuestros valores. Que la comunicación, que lo que ustedes hacen para mí es fundamental. No solo en términos generales de una libertad, un derecho fundamental de los seres humanos, que es comunicarnos y darnos unos a otros, sino también en la otra palabra que tiene que ver con lo católico. Al final de cuentas, un poquito lo que es seguir a Cristo. En ese sentido, pues el telón de fondo de lo que cada uno de los que estamos aquí hacemos está la afirmación de la existencia, de la vida, de los valores trascendentales, del sentido de trascendencia del ser humano, de tener un Dios misericordioso que perdona, que nos enseña a mirar a nosotros, de sabernos que a veces nos equivocamos y que tenemos que reconciliarnos, y también de buscar el sentido de la vida a través de los demás. Eso sin duda me une totalmente con ustedes. Yo he escogido como vocación la participación política. Y la escojo con hace muchos años con ese telón de fondo, con esas razones para vivir a través de los otros y a través del servicio. Es exactamente en estos momentos cuando tenemos que buscar qué elementos le regresan la dignidad a la política, como aquí decías, aunque sea muy sucia, decía el Papa Francisco, sí, cómo regresar la dignidad a la política, cómo darle esos elementos siempre que lo hacemos. Y la política en sí misma es digna, y así lo aprendí además en momentos muy difíciles también del país, porque yo entré en los 80s en un momento de mucho autoritarismo, pero también de mucha siembra y ya de mucha cosecha, así es que José Luis es más jovencín, no mucho más. Aprendí precisamente a que a la política era una elevada manera de amar al prójimo como a uno mismo. Así lo aprendimos, así nos los enseñaron, y por esa razón yo entré a la política, por servir a los demás. Yo a México lo he conocido no exactamente en planes de gobierno, sino lo he conocido a través de la capacitación, a través de la lucha política, de la defensa de las libertades. Lo mismo de la libertad de expresión en todos los sentidos, entre ellas la de la libertad religiosa. Lo he conocido a través de la defensa de la ética en la política, y por eso mi asociación se llama Dignificación de la Política. ¿Qué es en sí mismo la dignidad de la política? Lo es sus fines de bien común. El fin que tiene que ver con los bienes que nos hacen mejores como personas, y por supuesto en esos fines también está el destinatario de la política, que es la persona en su relación con los otros. La persona que no solo es un tema materialista, sino también espiritual, y que el desarrollo de una persona no solo pasa por las cosas materiales, sino también por la parte espiritual de una persona, que no se divide, sino que es en esencia materia y espíritu. Esta dignidad de la política, que tiene que ver con su destinatario, tiene que ver con los medios, con los instrumentos de la política para servir al otro. Y lo que hace también digna la política son las realidades que también manejamos en ella y que nos enfrentamos a ella. Es la injusticia en la que vivimos, es la desigualdad en la que vivimos. Eso hace que nos recuerden hoy, como me recordaron particularmente en la homilía, la opción preferencial por los pobres, por los que menos tienen. Es la que nos hace ver que la política
no tiene que ver con un individualismo exacerbado o con un colectivismo exacerbado, sino tiene que ver con un concepto de persona distinta. Hoy, en medio de tanta polarización, de tantas izquierdas y derechas, se ha olvidado precisamente todo lo que nosotros compartimos a través de un concepto de humanismo político que pone en el centro a la persona y que hace que concibamos al Estado al servicio de la persona, al servicio de la nación, y no al revés, la persona al servicio del Estado. Es lo que hace pensar que la economía no tiene que estar al servicio de la persona, al servicio de la sociedad, y no la sociedad al servicio de la economía. Es lo que nos hace pensar que la política y las decisiones políticas tienen que ver con la felicidad de las personas y la realización de todos a través de ese bien común. Nos hace hablar de solidaridad y nos hace hablar de subsidiariedad. Es eso lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros sabemos, y eso es lo que nos distingue respecto de mucha gente, no solo en términos de fe, sino en cómo llevar eso que creemos desde el Evangelio y que nos toca a nosotros como laico, pues traducirlos también en la vida diaria de una nación, de nuestra nación y de nuestra propia comunidad. Por esas razones entré en la política, porque creí en su dignidad a través de los fines, porque creí en la dignidad de la política a través de su destinatario, porque creí en su dignidad a través de las realidades con las que se enfrenta y que tiene el deber de transformar. He hecho toda mi vida, he hecho política. La hice a través y la hago a través de Acción Nacional, la hice como un partido oposición, la hice a través de las marchas, a través de las luchas por las libertades, y también como diputada local, cuando éramos oposición. Me tocó también cuando llevé todo el departamento jurídico del comité del PAN y iniciarlo y dejarlo trabajando. Fui parte de la transición, del equipo de transición en el 2000, fui diputada federal cuando éramos gobierno, y con el mérito que ustedes le quieran dar, pues son 6 años que acompañé a Felipe y lo acompañé orgullosa. Y ahorita he decidido, pues ahora sí, como decía el Papa Francisco, estar en primera línea y buscar la presidencia de la República, con todo lo que soy, con todos los valores que he aprendido, que he fortalecido durante mi vida política. Y he recorrido el país una vez más, pero claro que lo recorro con otra visión, que es precisamente cómo vamos a poder ir transformando un momento muy importante de México y un momento definitorio de México. Lo recorro y me encuentro 3 sentimientos que son muy claros desde Baja California hasta Yucatán. Hay una enorme incertidumbre económica que no está en la mente de las personas, sino está en la realidad. Y ustedes lo saben, la gente no sabe si su trabajo va a seguir, no sabe si le va a alcanzar. De un día para otro se sube 20% por una decisión como el tema de la gasolina. Hay 2 palabras que todos los que somos de la sub 50, sub 60 sabemos muy bien, que eran 2 palabras que marcaron nuestra vida: deuda y devaluación, pero que los jóvenes de 22 años, 24, 25 nunca las habían oído en sus casas. En cambio, nosotros nos marcó la infancia, la juventud. Sabemos muy bien que son universidades a las que ya nos entran, viajes que nos hicieron, casas, habitación que no se pudieron pagar, cosas que no se pudieron tener, sueños que se destruyen. Sí vimos sufrir a nuestros padres, ya no digo a otras familias, a nuestros padres, y con nuestros padres a muchas otras familias. Quizá por eso una generación como la nuestra está tan empeñada en mirar la parte económica por lo que ha significado de dolor de las familias. Entonces son 3 sentimientos: la incertidumbre económica, el enojo por la enorme corrupción y el miedo por la inseguridad. Y este enojo por la corrupción, que también tiene que ver, porque realmente el muro en el que nos estamos estrellando todos es el de la corrupción, y con el de la corrupción, el de la impunidad, no nos ha dejado, desde luego, crecer económicamente, pero no nos ha dejado crecer como país. Hay una enorme desconfianza
Desconfianza en la política, desde luego, en los partidos políticos, desconfianza en la autoridad, que hace que además no sea capaz de aplicar el Estado de Derecho, es decir, aplicar la ley, porque no tiene autoridad moral para ello. Y esa corrupción que nos tiene indignados a todo y que en realidad está permeando en toda la estructura, en la parte económica, en la política, en la social, en la cultural. Y aún así yo me niego a aceptar que es un pueblo de corruptos. No es cierto. Todos los de aquí, como diría algunos, somos pecadores estándar, nos equivocamos, pero no somos corruptos. No somos corruptos. Amamos lo que es el tema de la honestidad, lo que queremos hacer. Evidentemente muchas veces nos habremos equivocado, pero no somos corruptos. Hace mucho tiempo, hace unos años, yo llevé un programa de niños migrantes no acompañados y había un joven de Querétaro que lo regresaron, tenía 15 años, lo regresaron de Arizona. Entonces yo lo vi en una agencia del Instituto Nacional de Migración y le dije, oye, pues regresa, vamos a regresar a Querétaro, era de Amealco, y te damos una beca. Y le dimos una beca, esto era agosto, y le dimos una beca en septiembre y tal. Él me explicó que se había ido a Estados Unidos porque ahí vivía su papá y sus 2 hermanos, y que vivía con sus abuelos, que ya estaban grandes. Le dimos la beca. Por ahí de marzo me hablaron y me dijeron, oye, que le habla, que el de Amealco. Pues sí me acordé. Y me dice, oiga, pues ya me voy otra vez a Estados Unidos. Por aquello de que los muros sirvan o no sirvan, ¿no? Pero ya me voy otra vez a Estados Unidos. Y mi abuelo me pide que le avise, porque ya no voy a ir a la preparatoria. Entonces, para que me deje de mandar el dinero. No somos un pueblo de corruptos. No lo somos y no merecemos la corrupción que tenemos ahorita en nuestro país y que nos ha generado mucha hostilidad entre nosotros y que nos ha quitado toda la confianza a la autoridad y a las leyes. En medio de este enojo con la corrupción hay un creciente miedo a la inseguridad, pero más miedo al abandono, y es exactamente lo que hemos visto, de un abandono en las instituciones y una cooptación del crimen organizado en las autoridades. Ayotzinapa, por ejemplo, es la expresión de la cooptación del crimen organizado en las autoridades. Es lo más cercano del Estado, pues es la policía. Es la policía la que lleva a los verdugos a los jóvenes. En Tierra Blanca eso es lo que pasa, es la policía la que lleva a los verdugos, a sus verdugos. La propia policía lleva a estos 5 muchachos. Es la cooptación del crimen organizado. Y hubo un año complicado porque las cosas pasaron también antes de que llegara Trump, a quien le echamos la culpa de todo, pero las cosas estaban antes. Y yo me acuerdo en julio de 2015, pues se había escapado el Chapo. Entonces también una muestra de la corrupción y el crimen organizado en un solo acto. Se había también devaluado el peso. Esta enorme inseguridad que tenemos es precisamente porque todos los defectos y todo lo que hemos perdido y lo que hemos abandonado en las instituciones, pues caen, por supuesto, en la seguridad de los ciudadanos y de las familias, y obviamente en su sentido amplio del Estado de Derecho. Lo que expongo generalmente es, por cada uno voy poniendo algunos ejemplos de lo que tenemos que hacer. Desde la incertidumbre económica y revisar todo el presupuesto. Y cuando yo les digo vamos a revisar el presupuesto, cuando yo digo desde la toma de decisión hay que revisar el presupuesto, siempre sientan que atrás de mí, atrás de esa decisión, hay la idea precisamente de una economía que sirva a la persona, que sirva a la sociedad y no al revés. Hay detrás de cada propuesta los valores en los que todos nos estamos encontrando, de revisar un presupuesto que sirva a la sociedad, a sus libertades, a su mejoría, a su perfeccionamiento en lo espiritual y en lo material. Hablo también de la corrupción como
realmente el muro en el que nos estrellamos todos, y de la importancia de ser implacables con el tema de la corrupción, de la importancia de volver a llevar la ética a las decisiones de gobierno, la importancia de llevar la ética a las decisiones de la administración pública y al seguimiento de las políticas públicas. Y cuando hablamos de seguridad, sí hablo claramente no solo del combate a un crimen organizado, del fortalecimiento de instituciones de la policía y de justicia. Hablo también de un modelo de justicia que permita reclamar a los que menos tienen las injusticias que sufren. Hoy una mujer que le roban, una señora que en la colonia Santo Domingo le roban 3,000 pesos, no puede demandarlo, porque no va a pagar un abogado de 5,000 o de 10,000 pesos para que le devuelvan eso. Esa justicia que no está llegando a la vida diaria, a los que menos tienen, a los que menos posibilidades tienen, a los que no tienen instrumentos. Esa ausencia de justicia que hay en nuestro país y que no permite tampoco la seguridad de los ciudadanos. Esa aplicación de la ley, que cuando ya vivamos en una manera normal, podemos llegar a lo que todos queremos llegar: los delincuentes en las cárceles, los ciudadanos en las calles, los policías y el Ministerio Público cuidando y protegiendo a los ciudadanos. Y entonces sí, y es lo que yo les digo, entonces sí podremos regresar a los cuarteles y de manera victoriosa al Ejército y a la Marina. Porque yo lo que quiero es exactamente que los ciudadanos y nuestras familias caminen por las calles y que las instituciones civiles protejan a los civiles. Eso es lo que yo estoy platicando, lo que estoy yo exponiendo en cada una de las presentaciones que hago. Por supuesto, con sus distinciones en términos educativos. Si voy a una universidad, hablo precisamente de la innovación, de la tecnología, de los centros de investigación, del reconocimiento de la ciencia y de los científicos. Hablo de la importancia de darle a los 32 millones de jóvenes que nos van a tocar en el 2018, en el 2020, darle, por supuesto, educación media superior y superior. Hablo de la calidad educativa. Hablo de la importancia de los maestros, de la importancia de las universidades, y en ese sentido hablo del tema de educación como una puerta igualatoria entre los mexicanos. Hablo de salud, de los accesos a los servicios de salud, hablo de políticas públicas. Pero sí manejo estos tres sentimientos y en esos tres sentimientos pongo en cada uno la precisión que todos tenemos que poner en nuestra vida, de cuáles son nuestras raíces, quiénes somos, qué sentido le damos a nuestra vida. Y por eso estoy hoy aquí y abierta desde luego a todas sus preguntas, y ya veré cuáles respondo. Muchísimas gracias.